Estamos ya con Matías Pascuali, director del Centro de Derecho Regulatorio y de la empresa Universidad de Desarrollo, para hablar sobre el caso mega fraude, los delincuentes de delito de cuello y corbata que tenemos en Chile. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por asistir. Estábamos comentando el caso de la ministra Bullrich y del presidente Milei en Argentina, que están dando un golpe tras otro. Muy interesante. Sí, muy interesante lo que puede hacer Bullrich allá. Es una mujer con mucho carácter, con mucho valor. Oye, pero cuéntanos acá, en Chile estamos bastante impactados con la magnitud de este fraude, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de 240.000 millones de pesos, se han recuperado apenas 27.000. ¿Cuál es el alcance que puede tener esto? Porque ya se habla, ¿cierto?, de varios clanes, de armas, de fusiles, de pistolas, ¿a qué estamos enfrentados? ¿Quiénes son estos tipos? Estos tipos son una organización organizada delictivamente para obtener beneficios económicos, que no tenemos claro esos beneficios económicos dónde iban. Pero esto es una organización delictiva. Estos no son los empresarios que dentro de su negocio tenían un side business de vender unas boletitas por ahí o unas facturas por ahí. Esto es una estructura delictiva para obtener o para defraudar al fisco y obtener beneficios. Ahora, yo no sé por qué siguen, yo no sé si se hacen de mala fe, ¿por qué las autoridades siguen hablando de un grupo de empresarios que defrauda? Sí, es que hay un tema ideológico y un tema de intentar meter a todos en un mismo saco. Pero estos tipos no son empresarios. Son delincuentes, hecho, ¿no? Son delincuentes. Son o sea, estos tipos se dedicaban básicamente a estafar al fisco. Hablaban de clanes, ¿cierto? Se agrupaban en clanes. Son algunas familias, son 7 familias, clanes familiares muy cercanos a un tema casi mafioso. Y claro, lo asocian con los empresarios porque estos tipos lo que hacían eran constituir sociedades de papel para emitir facturas y venderlas. Era una estructura bien burda y llama la atención de que estuvieron actuando durante 9 años y que en el Servicio de Impuestos Internos recién se vengan a dar cuenta ahora y no hayan detectado este tema antes. Porque era, como te digo, era una estructura muy burda. Emitían facturas sin ningún tipo de servicios prestados ni bienes vendidos. Esas facturas las ofrecían a personas para ocupar el crédito fiscal contenido en ellas, y les cobraban un porcentaje del crédito fiscal y por lo tanto de la devolución que iban a obtener. O sea, pero en el fondo lo que yo entendía es que ellos, hablaba con otro experto que nos decía que ellos lo que hacían era con esto abultar costos artificialmente para reducir o incluso hacer negativos los balances para poder recibir devolución. Claro. Pero eso lo hacían ellos. ¿Ah? Pero a quienes les vendían las facturas utilizaban el crédito fiscal contenido en ellas. Y por lo tanto, las personas que se las vendían no tenían que pagar los IVA generados en sus negocios. Ahora, la pregunta es, ¿esta banda de delincuentes, estos clanes, están incluyendo a los clientes de ellos que les compraban las facturas en la redada? Sí, están incluyendo a todos. De hecho, de los 55 personas, alrededor de 20 no se solicitó su detención por ser solo testaferros o personas que compraban. Básicamente se dejó... se pidió la ampliación de la detención a los cabecillas o a las personas que dirigían esto. Pero se está incluyendo a muchas personas que también eran personas que compraban facturas o personas a las cuales prestaban su nombre para constituir sociedades y entregaban sus claves de servicios de impuestos internos, y estos cabecillas utilizaban los nombres de personas para constituir sociedades y emitir facturas y venderlas. Estamos hablando con Matías Pascuali, director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad de Desarrollo. Matías, tú decías algo que también me llamó la atención a mí. 9 años operando, nos enteramos también del caso Hermosilla. El caso Hermosilla tiene varias brechas también vinculadas a facturas con otro tipo de delito, no es el mismo, ¿cierto? Porque una defraudación al sistema financiero. ¿Tenemos un problema en impuestos internos o la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero? Sí. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Tenemos algunas brechas, tú crees? Yo creo que tenemos varios problemas. Yo creo que tenemos... ¿Aló? Bueno, yo creo que la cantidad de fiscalizadores o la forma como se están utilizando los fiscalizadores no está dando abasto para efectos de controlar y fiscalizar las operaciones que se dan en Chile. Tenemos, y no solo el Servicio de Impuestos Internos, en Fiscalía, tenemos
tenemos la carga de trabajo de los funcionarios es demasiado alta. Por lo tanto, hay cosas que les pasan por encima, cosas que les pasan por el lado, y muchas veces no es ni siquiera por un tema de mala fe, sino que es un tema que muchas veces los funcionarios están haciendo todo lo posible, pero no dan abasto. Ahora, esto no se puede controlar computacionalmente, porque uno imaginaría que los balances debieran, en el fondo, tener chequeos computacionales que permitan detectar... No, claro. A ver, hemos tenido un tema de modernización. De hecho, históricamente, la forma como se da la falsedad de la factura es que puede ser material o una falsedad ideológica. La falsedad material de las facturas ya casi no existe porque las facturas son todas electrónicas. Entonces, Sí. las falsedades ahora en la factura se da por la no existencia de los servicios por los cuales se emite la factura. Ya La falsedad, eso de que yo mandaba a imprimir talonarios de factura y falsificaba el timbre y emitía la factura falsificándolas materialmente. Eso es un problema menos, digamos. Es un problema menos. Pero claramente el tema de la falsedad ideológica es mucho más complejo de perseguir y de detectar, porque tú necesitas revisar no solo la emisión de la factura, sino que necesitas verificar que el servicio por el cual se emite la factura sea un servicio real. Y eso necesita más medios y más gente. Ahí no es posible hacer chequeos computacionales para ver si el servicio es real. Hay muchos cruces. Lo que pasa es que cuando hay estas estructuras delictivas, ellos se preocupan de... Porque claro, cuando yo emito una factura falsa y la meto a un sistema que no es falso, probablemente con los cruces de información de la persona que está de buena fe o la persona que no está en este tinglado, me van a aparecer cruces que me van a producir desajustes. Pero si toda la cadena del IVA son todos parte de esta estructura, es muy difícil detectarlo. Ahora, ¿cuál es el rol de la unidad? Yo he escuchado a muchos expertos hablar de la unidad de análisis financiero, le dan una importancia muy relevante. Es una entidad que pocos conocen, que es tan clara en el Ministerio de Hacienda, pero es muy importante porque ve todo lo que es lavado de activos, cuentas abultadas. Dado que estamos amenazados por el crimen organizado, ¿está la unidad de análisis financiero de Chile capacitada para detectar procesos de lavado de activos de gran escala, de gran tamaño? Es que es lo mismo que yo te decía antes, la unidad de análisis financiero es un departamento relativamente pequeño para la importancia que tiene su actuar. A ver, la unidad de análisis financiero básicamente lo que tiene que hacer es revisar que todas las operaciones, por ejemplo, que se realizan en dinero en efectivo, tienen que ser revisadas por la unidad de análisis financiero. Yeah. Y la unidad de análisis financiero debe tener entre 40 a 50 personas trabajando. Nada más. Por lo tanto, es muy difícil que detecten todo esto. Entonces, yo creo que hay un tema de que los fondos públicos tienen que utilizarse bien. Y una forma de utilizarse bien es contratar gente donde es necesario y no contratar gente donde no es necesario. Y en estos instituciones revisoras, fiscalizadoras, es muy necesario tener profesionales que sean profesionales capacitados para esto y un número suficiente. Es muy bueno tu punto, porque nosotros hemos visto acá en el mismo programa, ciertos programas, en el mismo programa acá de radio, que hay programas estatales mal evaluados por la IPRES, con los desempeños desfavorables, o efectivamente que debían cerrarse, que están hace años funcionando. Se calcula que son 12.000 millones de dólares los que se van ahí. Y uno diría, bueno, acá debiera ir la plata. Una fracción de un 10% de eso tú podrías contratar una cantidad de profesionales y no solo contratarlo. Es algo que se ha perdido un poco en el servicio público en los últimos años. Tú tienes que no solo contratar los profesionales, sino que tienes que financiar que ellos sigan estudiando y se sigan preparando. Tú necesitas profesionales de primer orden para efectos de que sean capaces de controlar estos problemas. Perfecto, Matías Pascualí, del Centro de Derecho, de la Universidad del Desarrollo, Centro de Derecho Regulatorio y Empresa Universidad del Desarrollo. Matías, te quiero hacer una última pregunta antes de cerrar. Sí. ¿Qué prácticas nosotros podemos, porque imagino que hay países que han lidiado con esto? A ver, siempre va a haber estafadores que quieran, digamos, crear estas martingalas y estos artificios. Lo vimos en el caso, ¿cierto?, de Sauer, con esta máquina de factoring trucho, digamos. Sí. ¿Qué recomendarías tú como acción concreta que debiera ejecutar el Estado de Chile para que nos protejan de estos delincuentes? Mayor fiscalización. Y un tema que es la educación tributaria y la educación... ¿Por qué? Porque estos tipos se acercaban a pequeños empresarios y les decían, oye, aquí te tengo una posibilidad de obtener un ahorro tributario
ofreciéndote esto si total nunca te van a pillar. La educación financiera y la educación tributaria para las pequeñas y para las medianas empresas es vital. Esto se logra con temas de sostenibilidad tributaria. Los contribuyentes tienen que pasar a ocupar una posición no de contradictores del Estado, tienen que sentirse cooperadores de la actividad estatal, pero para hacer eso tú tienes que ver que los impuestos que tú pagas se utilicen bien. Lógico. Si tú ves que los impuestos que tú pagas se van a fundaciones truchas, tú vas a hacer todo lo posible por no pagar los impuestos. Ahora, si tú ves que los impuestos que tú pagas financian educación, financian salud, arreglan las calles, financian la vivienda, tú pagas tus impuestos feliz, porque tu plata se está yendo para cooperar a la sociedad. Ese es el gran problema. Matías Pascualí, director del Centro de Derecho Regulatorio de Empresas de la Universidad de Estudios. Muchas gracias de la Universidad de Desarrollo. Muchas gracias por hablar con nosotros, Matías. Muchas gracias, Iván. Que estés muy bien. Igual tú, chao, gracias.